Yo les voy a leer una presentación que hice en un congreso el año pasado, en un congreso sobre género y sociedad, que se hace en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es abierto a todo público y había un llamado masivo para la publicación, o sea, en realidad más que para la publicación, para la presentación de trabajos, y se constituyen como instancias para compartir cosas. Y yo hace tiempo que tenía ganas de preparar algo relacionado con el voice love, porque en los ámbitos como académicos no hay mucha producción. No significa que no haya, hay, pero hace falta más, yo creo. Yo considero que es importante, sobre todo en español, porque hay en otros idiomas, pero no hay en español. Entonces yo dije, ya, yo quiero meter este tema, me parece un tema súper interesante, me parece que son cosas que nos hacen bien pensarlas, y además es un poco como las cosas que he ido como captando o aprendiendo de este mundo, de esta cultura, que es la cultura del fandom Voice Love, las cosas que pasan ahí. Entonces era como esa mi intención. Y es re interesante porque en realidad, a pesar de la mala fama que tiene por los medios de comunicación que no lo hacen muy bien, los medios de redes sociales que no lo hacen muy bien, en realidad todo lo que tiene que ver con investigación en género es súper interesante y unas cosas súper, súper interesantes. ¿Qué pasó? Que yo no sé qué onda, si lo hice mal yo, probablemente lo hice mal yo, pero parece que lo que mandé fue el borrador, porque hay errores, o sea, hay un error en particular donde faltan los paréntesis. Me dio una vergüenza y fue como, no, pero bueno, ya está, ya salió así, total es un antecedente. Sería como la primera publicación de un trabajo que en realidad quiero hacer durante harto tiempo. Yo creo que es súper importante que así como se licencian y se publican las obras, el manga, las novelas, yo creo que también es súper importante que se traduzcan y se difundan los estudios que se han hecho, porque el voice love no viene de la nada. El voice love tiene una tradición de investigación. Hay mujeres, así como hay mujeres que empezaron a hacer voice love, y hay mujeres que lo consumen, y hay mujeres que lo distribuyen, y hay, no sé, mucha población femenina que está metida en eso, también hay mucha población femenina y no femenina que se encarga de su estudio. Entonces me parece a mí muy importante también la difusión, por no descuidar la parte de los estudios, de cuando algo se hace de manera sistemática. Este es las actas, ¿bien? Este es el Congreso, séptimo Congreso de Género y Sociedad. Yo, por si ustedes no sabían, a mí me encantan las teorías de género, me encantan, a nivel teórico me encantan. Yo me siento muy feminista, pero lamentablemente en redes sociales el feminismo tiene muy mala prensa, y con justa razón, porque hay ciertos sectores dentro del feminismo en cuanto al tema partidario que revientan los espacios, van a todos los lugares a reventar los espacios, pero eso es un problema en general de la política partidaria en general. A mí lo que me gusta mucho, mucho, mucho es la teoría, los estudios de género, las investigaciones en género, la perspectiva de género, todo lo que tiene que ver con eso, la parte como teórica, que también tiene su cuota de transformación social, a mí me encanta. Así que yo estaba contentísima de participar, pero sobre todo, y una cosa que es muy particular de este congreso, que por el cual yo decidí y me animé a hacerlo, porque si no, no lo habría hecho, es el título que tuvo este congreso. Se llama Tramar la imaginación feminista, políticas, eróticas y poéticas de nuestra América. ¿Por qué me gustó el título? Por la imaginación feminista, pero sobre todo por eróticas. Lo cierto es que dentro de los estudios de género, los temas sobre el erotismo siempre fueron polémicos. Hay una gama de estudios que se derivó dentro de los estudios de género, que son los estudios pornográficos, que tienen su propia línea teórica. Por eso les digo el tema del voice love, por ejemplo. Los estudios en voice love, yo cuando los reviso, tiene mucho de esto, de cómo van evolucionando los grupos de estudio respecto de una temática, que debe pasar seguramente lo mismo en el cine, en la música, o sea, en cada arte debe ocurrir lo mismo, que hay un grupo de estudio que como que va, vamos a decir, evolucionando, pero no es evolucionando en realidad, sino que se van creando nuevas perspectivas y nuevas maneras de comprender los fenómenos en cuestión. Y en el caso de los estudios de género no fue la excepción. Los estudios respecto del erotismo fueron adquiriendo cada vez distintos tintes y distintas características, e incluso posturas opuestas a lo que uno podría llamar feminismo conservador. Por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que en los vivos o en los videos también, siempre como hago esta distinción de entre las pensadoras conservadoras, abolicionistas se conocen,
y las prosexo, que fue una guerra como ideológica que tuvieron el siglo pasado las feministas. Se supone que esa discusión pasó, pero yo la verdad es que no estoy tan al día. Si no puedo decir, si alguien sabe más que yo, si lo puede como aclarar, sería espectacular. Yo no sé en qué quedó esa guerra que tenían, o sea, dentro del grupo feminista se separaron entre las abolicionistas y las prosexo. Las abolicionistas eran es esta postura que todavía perdura hoy, en que hay que eliminar todo el contenido para adultos, porque el contenido para adultos en general es una máquina de dominación de los hombres hacia las mujeres. Mientras que las prosexo dicen no. O sea, el contenido para adultos que estás analizando en particular es un tipo de contenido para adultos dentro de la gama enorme de contenidos para adultos, y eso involucra la práctica más antigua del mundo, por ejemplo. O sea, para las abolicionistas, la práctica más antigua del mundo tiene que ser eliminada, porque es la máxima expresión de dominación de los hombres hacia las mujeres, mientras que las prosexo dicen no, también es una posición válida para defender desde el punto de vista laboral. Espero haberme dado a entender. Por la palabra eróticas, dije, yo tengo que ser parte de esto, no me lo voy a perder, voy a preparar un artículo relacionado con el boys love y los imaginarios eróticos, que son mi tema, así que me lancé. Mientras no sea político, militante y partidario, me interesa. Bueno, todo va a ser político, pero porque sea político no tiene que ser militante y partidario, y yo eso es lo que detesto. Yo detesto el militarismo y el partidarismo porque son como religiones. Me carga, te juro que me carga. Eje 5. Yo estuve acá. Políticas sexuales, cuerpos, identidades y afectos. Acá en este eje me recomendaron las profes que me metiera acá. Vámonos a ir a este, y aquí está el eje. Y ahí está el mío. Podridas, perversas, enfermas mentales, escrutinio social y patologización de creadoras y consumidoras de imaginarios eróticos, voice love. Y palabras claves: imaginarios eróticos, voice love y patologización. Me di cuenta, pero tarde, que yo nunca hablé que eran los imaginarios eróticos en este trabajo, porque yo quería hacerlo respecto de imaginarios eróticos, pero yo sabía que al lugar al que iba nadie cachaba que era el voice love. Entonces como que tenía que ocupar media página para explicar qué era el voice love. Entonces medio como que eso no tiene mucho sentido con ustedes, que sí saben lo que es. Pero bueno, este es el trabajo que presenté a ese espacio, un espacio en donde no tienen ni idea qué es el voice love, entonces cómo tenía que presentar, cómo tengo que partir. Esa era como la cuestión que yo dije, ay, no está bien, pero bueno, era lo que podía hacer en ese momento. ¿Cómo es? Estábamos todas sentadas así en círculo, estaban las chicas que íbamos a presentar y además habían otras chicas que venían a escuchar todas las ponencias de esa mesa. Y lo que pasó fue que yo no estoy acostumbrada, yo normalmente hablo oralmente, pero lo que pasó fue que yo me di cuenta que en estos expos, porque ya había ido a otro congreso, pero era un congreso sobre estudios en general, y me di cuenta que ahí todos llevaban el texto para leer. Entonces dije, bueno, como esto es por tiempo, tenía solo 15 minutos, dije, lo mejor que puedo hacer es leerlo, así como copiarle a todos lo que a todos hacen. Entonces yo me senté a leer. No es lo que normalmente yo hago, porque no se acostumbra, o por lo menos lo que yo había aprendido en la escuela es que no se acostumbraba, uno normalmente expone. Pero no, acá como no se podía exponer, porque no se podía disponer del proyector, y tenía que fijarme de no ocupar más del tiempo para no quitarle lugar a las demás, entonces por eso leí. O sea, yo pensé que, yo como que los satanizaba, como que venía del colegio, como que no hay que leer en las presentaciones, no hay que leer en las presentaciones, y después me di cuenta que en estos espacios de divulgación de ensayos, es muy parecida a la dinámica que se da en los grupos de talleres de escritura. En los talleres de escritura es muy común leer, como el tema de respetar eso. Entonces fue como, bueno, es otra manera, así que por eso lo voy a hacer así. Bueno, dice, con la presente exposición busco dos propósitos. Por un lado, divulgar en un espacio académico un tipo de género artístico literario llamado voice love, como un tipo de creación erótica femenina que tiene sus propias particularidades subjetivas en torno al deseo y al erotismo y sus propios debates sociales. Y por el otro, emprender un camino personal de investigación sobre un tema que me apasiona, intentando articular experiencias, saberes y prácticas sobre el cual hay poco en español. Cuando preparé esta exposición, me había centrado en 3 bloques. Uno,
Un breve repaso por el contexto del género Boys Love. 2. Una revisión de las principales características estéticas y narrativas de estos imaginarios eróticos y cómo estos refieren determinadas posiciones subjetivas respecto del deseo y el erotismo. Y 3. Generalidades de los discursos de escrutinio social y patologización hacia creadoras y consumidoras del género Boys Love. Pero lo cierto es que creo que quiero comenzar al revés, y más que poner el foco en el escrutinio social y la patologización, quisiera arrancar desde estos juicios sociales para indagar el imaginario erótico de la posición femenina cuando éste es activo. ¿Qué es eso de lo que se nos acusa como podridas, perversas y enfermas mentales? Vamos a comenzar con el contexto. El Boys Love, a menudo abreviado simplemente BL, es un fenómeno visual y narrativo surgido en Japón durante la década de los 70 dentro del manga shoujo. El manga es el nombre japonés para historieta y shoujo es el nombre de la población demográfica a la que está destinada y refiere a un público femenino de un rango etario amplio que puede ir desde la preadolescencia o de las preadolescentes hacia la adultez. El BL nace desde historias románticas heterosexuales, ahí me comí la E y la S, pero en oposición a este buscó contar historias amorosas entre personajes masculinos, jóvenes y hermosos, en las que a menudo se incluyó material sexualmente explícito. En criollo, porno gay. Desde sus inicios se ha caracterizado por ser un género creado por y dirigido a una audiencia principalmente femenina. En la actualidad, el género se encuentra asociado a otros soportes mediáticos como novelas ligeras, anime, videojuegos, audiolibros, películas animadas, películas de acción real, telenovelas y obras de teatro. Al mismo tiempo, las obras BL japonesas han alcanzado una gran popularidad, recaudando más de 1,2 millones de dólares al año. Fíjense a quién cité. De hecho, puse el link de los videos de las chicas que hicieron el video para el BL de Latam. También cité la ENFI más adelante. Y atravesando las fronteras niponas para propagarse a nivel internacional. El fenómeno ha generado una cultura BL conformada por creadoras, consumidoras, críticos, estudiosos, editoriales, servicios de streaming, páginas de webtoon, traductores, etc., donde se han entremezclado las estéticas y narrativas de las obras BL japonesas populares y las manifestaciones locales del BL en todo el mundo. En América Latina también podemos encontrar tanto creadoras como consumidoras de BL en una mixtura de producción local entre artistas indie y novelistas independientes, radicadas en diferentes países pero conviviendo en un espacio virtual común de comunicación e influencia narrativa y estética gracias a las redes sociales. En ellas se han conformado comunidades donde circulan experiencias, saberes y prácticas. Son comunidades fandom difusas que comparten un lore, una cultura, en torno a obras BL con la producción de sus propios memes, chistes, exponentes, artistas, pero también actualmente concretando grandes eventos propios y exposiciones en las capitales de México, Chile y acá en Argentina. Pasando ahora a los imaginarios eróticos, estudiosos y críticos académicos del BL marcan una diferencia estética y narrativa de las historias antes y después de los años 2000. Previa a esta fecha, es decir, en su nacimiento, la estética masculina estaba influenciada por los atributos andróginos europeos del fenotipo de hombre blanco y rubio y muy jóvenes. Esta estética estaba encarnada en el actor Björn Andersen, no sé cómo se dice, chicas, de la película Muerte en Venecia. Ahí cité la ENFI. O sea, fíjense, digamos, no era la única que cité, o sea, es parte de un corpus de citas, tipo cuando te cité a ti, Neki, y a la Isa, es porque ustedes eran el soporte en español. Walker es el soporte en inglés. Y acá lo mismo, cuando cité la ENFI, cité el video de la ENFI que hizo un video espectacular sobre el nacimiento del Boys Love. Entonces, Walker es el referente en inglés, Nagaike es un referente en inglés también, pero que la página es web, el artículo es web, es formato web, entonces era más fácil la traducción. Y el caso de ENFI, la que está en español. Entonces, por eso me servía citar a la ENFI.
Pero estas historias tenían marcada delimitación de los roles activo y pasivo, donde el pasivo reúne todos los atributos del género femenino. Luego de los 2000, lo que ocurrió fue una proliferación de narrativas y estéticas que escaparon del prototipo joven, hermoso y rubio, para pasar a incluir estéticas más variadas y en el que las posiciones heteronormativas del pasivo como femenino y el activo como masculino se pusieron a disposición de la libre imaginación. Estos imaginarios eróticos tan diversos conviven hoy, surgiendo cada vez más combinaciones, unas más conservadoras y heteronormativas y otras increíblemente innovadoras. El BL, como fenómeno narrativo y estético, no ha estado exento de polémicas. Ahora pasamos al escrutinio social. Al mismo tiempo que aumentaba la popularidad y la producción del género, también creadoras como consumidoras de BL fueron socialmente cuestionadas y se creó para ellas el apodo japonés Fuyoshi, un juego de palabras que significa literalmente mujer podrida. Así, las fanáticas del BL en Japón fueron llamadas despectivamente como mujeres podridas, en tanto les gustaban las relaciones anormales entre jóvenes, hermosos, reflejadas en el manga y el anime. Una Fuyoshi no solo ha sido moralmente cuestionada por la sociedad en tanto fanática de algo. Esto se ve incluso en nuestras sociedades occidentales, donde la fanática siempre está en una posición de locura sobre el fanático varón, por ejemplo, del fútbol. Con él está todo bien y con las fanáticas de, por ejemplo, los idols, es todo sospechoso. Sino también porque participa activamente en la creación de estas historias. Y, si no lo hace, porque se dedica a imaginar relaciones románticas o sexuales entre chicos bellos al consumirlas, sean estas reales o ficticios, sean los personajes humanos o no lo sean. Pronto, el apodo fue apropiado por las fanáticas y se autoidentificaron como Fuyoshis en oposición a las personas normales o satisfechas con la distribución de los placeres, y también en oposición a los fanáticos de otros productos culturales, también llamados despectivamente como otakus. Se produjo así una inversión del insulto. Tal como ocurrió en el BL en tanto producto globalizado, la denominación Fuyoshi traspasó fronteras y ahora es un apodo común para cualquier fanática del género independiente de su nacionalidad, idioma y edad. Al mismo tiempo, se ha ampliado el vocabulario para incluir a hombres con el apodo Fudanchi, que significa literalmente hombre podrido, y para personas no binarias con Fujin, que se traduce como persona podrida. Ahora, todos podemos ser podridos. Así, los usos despectivos, pero también los usos reivindicativos de estos términos, se reactualizan a nivel global para todas aquellas que crean y consumen BL. Es habitual encontrar calificaciones expresadas en términos peyorativos del tipo degenerada, fetichista morbosa, pervertidas, descerebradas, tóxicas, enfermas, intensas, lesbianas, siendo la más popular la de fetichizar a los hombres gay. Bueno, chicas, estas me las dijeron ustedes. Yo el año pasado abrí una cajita en las historias de Instagram y les pregunté cuáles habían sido como las palabras que más les habían dicho cuando ustedes decían o las personas se daban cuenta que ustedes leían Boys Love. No necesariamente porque se autoproclamaran Fuyoshis, sino porque alguien se enteraba que ustedes leían Boys Love. Entonces yo les pregunté cuáles eran como las palabras más raras, más como insultantes que les habían dicho a propósito de eso. Entonces esas son las palabras, como que no me las inventé yo, las saqué literalmente del Instagram. Creo que tendría que haber aquí hecho como una cita de eso, porque ahora se puede citar hasta memes. Pero bueno, es una primera versión. Entonces, ¿de qué se les declara culpables? Por un lado, los imaginarios eróticos expresados tradicionalmente en el BL no buscaron una reivindicación política explícita hacia la diversidad sexual, sino que más bien surgieron desde una posición femenina en un entorno social altamente conservador respecto del rol de las mujeres como responsables del cuidado del hogar y la reproducción social, sin posibilidad de ocupar una posición activa en la dimensión sexual. Y es así como las fantasías articuladas en estos imaginarios buscaron, por una parte, representar a la figura masculina como un protagonista erotizado para dar el placer visual de las lectoras, erotizado para el placer visual de las lectoras, siendo este proceso de convertir al personaje masculino en un objeto de deseo tremendamente innovador para los productos culturales de ese momento. El atractivo del personaje también venía acompañado con incorporar
imaginariamente en una escena romántica típicamente heterosexual a un hombre en una posición femenina, mostrándole a la lectora un mundo interior lleno de sentimientos. Esto no ocurría en una industria donde el manga shoujo era escrito por hombres, donde los personajes masculinos no tenían un mundo interior profundo. La figura del hombre joven y hermoso, tan afeminado, pero sin ser mujer ni hetero, sirvió como un locus de identificación para las lectoras adolescentes, de tal modo que permitía, y probablemente todavía permite hoy, que tanto creadoras como consumidoras puedan evadir de manera vicaria las normas género, sexo, deseo de sus entornos sociales próximos altamente conservadores. Y eso les abrió la posibilidad a explorar historias en contextos donde es sancionado socialmente la creación de un personaje femenino activo. La ausencia de personajes femeninos significativos en las historias ha permitido delimitar un cierto mecanismo de erotización, donde se perfila un tipo de deseo muy particular que tiene que ver con la posibilidad de la identificación masiva de una escena romántica, erótica o grotesca, o todas a la vez. Así, para algunas académicas del BL, la ausencia de la posición femenina en la historia les permite a las lectoras ubicarse libremente en cualquiera de los personajes o de los objetos de la escena, y no solo identificarse con el pasivo afeminado, sino también con el activo, con ambos, con el sillón donde reposa el amante, con el espejo que los refleja a ambos o con el cuarto completo que los esconde de la sociedad. Para finalizar, lo que me interesaría rastrear son estos procesos de erotización que buscan el paso de una posición pasiva respecto de lo sexual a una posición activa, como potencialidad de trabajar con imaginarios eróticos diversos que permitan hacer el paso libre entre objeto y sujeto de deseo. Y por otro, revisar la mixtura local que el BL está teniendo en Latinoamérica con respecto a la necesidad de las diversidades y comunidades LGBTIQA+, en hacer exactamente lo mismo en sus historias, es decir, plasmar sus fantasías sexuales libremente en la literatura, pero que al enfrentarse al BL y otros productos culturales, encuentran limitaciones tal como lo fueron las historias románticas heterosexuales para las mujeres de los 70s, que no satisfacían sus fantasías. Listo. Eso es. Tengo que decir una cosa, chicas. En esta parte, hubo furor en la sala. Yo estaba en una salita donde habían muchas psicoanalistas. El psicoanálisis es una de las tantas escuelas de psicología que existe dentro de la psicología. En realidad no existe la psicología, es una mentira. Existen las psicologías. Una de las psicologías es el psicoanálisis y habían psicoanalistas en la sala, psicoanalistas expertas. Y cuando llegué a esta parte del texto, después, bueno, ellas te comentaban, todas las que estaban ahí en la sala te comentaban, daban sus opiniones sobre cada uno de los artículos que uno leía. Y me acuerdo que dos de ellas dijeron, eso que dijiste sobre lo de identificarse masivamente me voló la cabeza, dijo ella. Y a mí me dio tanto gusto, chicas, tanto gusto, porque esto es nuestro, o sea, esto es del voice love, este es el poder del voice love, o sea, ahí hay una joyita que hay que pulir, que puede ser muy útil, que es lo que yo veo, es mi percepción, que es lo que yo veo respecto de los imaginarios eróticos. O sea, es una propuesta artística y narrativa del voice love que trabaja pero directamente al erotismo y que permite eso, permite sacarlo de lo que la sociedad lo ha puesto y permite jugar con él. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Diablo, no expusiste. Es que son el contenido que hay en español, chicas. Es lo que les digo. Los otros tipos están en inglés. Y imagínate todo lo producido en japonés que debe haber, que debe ser maravilloso, pero que no llega a nosotros. Si el único que llegó a mis manos fue el único libro que tengo en inglés, que es una recopilación de artículos. Y el problema de las recopilaciones de artículos es que tienen un sesgo. O sea, no está todo a disposición. Entonces, por eso es muy importante que si hay alguna que me esté escuchando que es lo suficientemente ñoña como yo, que se haga el trabajo
de traducir, si es dueña de una editorial y quiere licenciar un libro, un manual, algo. Es muy importante que haya producción en nuestro idioma, traducción en nuestro idioma de eso. No sé si ustedes han visto que uno como de los consejos que dan los sexólogos a las personas que les consultan es, no sé, empezar a leer literatura o empezar a ver videos o empezar como a explorar qué cosas les interesan. Yo creo que acá en el BL hay algo, un diamante en bruto, que tiene que ver, que nos permite a nosotros dar cuenta de ese cambio que se produce, ese paso de una manera de comprender la sexualidad y el erotismo a otro estado, que es lo que nos pasó a todas. A todas nos pasó que cuando conocimos el BL nos enamoramos del BL por una razón. Eso es lo que yo quiero estudiar. Eso es, esa cosa, ese modo particular. Bueno, y de datos de color. Dentro de los estudios pornográficos, hay mucho que me puede servir, porque lo que estuve cachando de los últimos estudios que se han hecho sobre el tema es que en el caso del erotismo y la pornografía, bueno, la distinción es más bien sobre la censura, que en realidad no habría supuestamente una diferencia. Yo no estoy tan a favor de eso. Bueno, ya lo voy a estudiar bien y se los voy a presentar otro día. Bien, pero cuestión que es como todo. En todos los estudios siempre hay posiciones a favor, en contra, lo que sea. Bueno, y una de las posiciones dice que en realidad la distinción entre erotismo y pornografismo, pornografía, es una distinción respecto de la censura, de qué es lo que se puede mostrar y qué es lo que no se puede mostrar. Yo no estoy de acuerdo, porque yo considero que la distinción es experiencial. Nosotras nos damos cuenta, no sabemos definirlo, pero sabemos distinguirlo. Nos damos cuenta cuando algo es erótico o cuando algo es pornográfico. Yo sí creo que existe una diferencia en la experiencia de ese contenido. Bueno, y la cuestión es que lo que están haciendo esos últimos estudios en esa línea de investigación es que en el caso del erotismo, por ejemplo, o el contenido para adultos, el contenido pornográfico, es un modo, no es una narrativa, es un modo visual, es una manera de ver. Es una manera de ver algo, una posición, una perspectiva. Bueno, ya lo voy a estudiar bien y se los voy a explicar bien, pero es muy interesante, pues ya no tiene que ver con el contenido de lo que estamos viendo, sino que tiene que ver con la mirada, es como decir, la imagen que se construye sobre eso, como la foto que yo saco sobre eso. Y es súper interesante, yo lo encuentro súper interesante y yo creo que todo eso me puede servir para pensar bien el voice love. Recuerdo que en tus historias de Instagram subiste un párrafo de un libro donde habla de eso, e igual me voló la cabeza, y eso que lleva muchos años consumiendo BL y nunca me puse a pensar el por qué. Sí, pues lo saqué de ese libro, sí, por eso la cité a la Otome, es la guacha, es una japonesa que escribió eso. Y yo también, sí, me pasó exactamente lo mismo. O sea, era el efecto que quería conseguir. Cuando yo lo leí, me pasó a mí eso. Cuando yo lo leí y ella narró literalmente así, bueno, con mucho más linda fue su narración. Pero imagínense qué manera bonita de construir conocimiento también, que es lo que yo también quiero como destacar. El hecho de que la manera de producir conocimiento es múltiple, no es solo con una investigación experimental, no es solo con un ensayo. También se produce conocimiento acá, en las artes, en la literatura, en las exposiciones, en una fotografía. Son otros modos de conocer y de producir conocimiento. Entonces, lo que yo quiero hacer es eso. Yo quiero como rescatar ese conocimiento que yo encuentro que es muy valioso en el voice love y tratar de ponerle un nombre como académico para tratar de entender bien qué wea es. A ver, ¿quién soy vos, culiao? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu mecanismo? ¿Cuál es tu gracia? Ya, y yo creo que ahí, en ese ensayo que hizo ella hizo como una mixtura entre un ensayo filosófico, un ensayo de ciencias sociales, un ensayo filosófico y un ensayo narrativo. Ella en ese texto fue muy literaria, porque usó muchas metáforas para explicar cómo funcionaba el voice love. Y ella hacía ese cameo entre esta identificación masiva. Para ella era una identificación. Ella estaba hablando desde el psicoanálisis, casualmente,
y estaba hablando desde el proceso de identificación, cómo los lectores se identifican. La identificación es un mecanismo que utilizamos las personas para atribuirle a otros rasgos que pensamos que nosotros tenemos y viceversa. O sea, hay algún elemento de la otra persona que yo distingo y esos elementos o los reflejo en mí mismo o son elementos que yo tengo que proyecto hacia afuera. O sea, el mecanismo puede ir para afuera o para adentro. Esa es la identificación. Entonces, la mina, la japonesa, hablaba de identificación. O sea, se renotaba que había estudiado a Freud. En cambio, yo le puse mi cosecha. En realidad, para mí no es identificación. Para mí es un mecanismo de erotización. Es una posición activa que una persona hace respecto de algo y ver ese algo en términos eróticos. Por ejemplo, lo que hacen las chicas de Fangirl cuando hacen su concurso de los próceres. Entonces hay que hacer Latinalia, hay que hacer una historia de los próceres. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Estás poniendo en juego un mecanismo particular, una propiedad particular de erotización. No es cualquier erotización, es una en particular que fíjense que no sabemos cuál es, no sabemos cómo se llama, no sabemos qué características tiene, pero lo sabemos distinguir. Lo sabemos distinguir porque lo leemos, porque lo producimos cuando escribimos fanfic o imaginamos historia, o sea, estamos en contacto con él todo el rato, que es este mecanismo de erotización. Y sabemos qué características tiene, porque sabemos cuáles son los clichés que tiene y cuáles son las dinámicas entre los personajes que tiene. ¿Se dan cuenta a lo que quiero llegar? Bueno, para mí, desde mi posición, para mí son mecanismos de erotización, es como un modo particular de erotizar las cosas. Entonces, bajo eso yo puedo erotizar lo que sea, o sea, tipo lo que nos encontramos con las chicas en el vivo del dinoporno. Dinosaurios. ¿Qué tienen que ver los dinosaurios con el contenido para adultos? Ahí está un tipo particular de erotización. Entonces, todo es erotizable, todo es potencialmente contenido para adultos. Eso es divertido, es muy entretenido. Ay, me encanta. Esos son los estudios de género, chicas, para que tengan otra noción de lo que es los estudios de género. ¿De verdad? ¿Y quién inventó esa regla? ¿Y por qué 34? A ver, voy a googlear. No puede ser esto. Es un meme de internet que afirma que la pornografía de internet existe con respecto a todos los temas imaginables. Ya, pero ¿quién chucha lo hizo? No me dicen la historia. ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? A ver, acá encontré el tiempo. ¿Qué significa y cuál es su origen? Si existe, hay porno sobre ello. Sí, tal cual. Si existe, hay porno sobre ello. Ya, eso es un mecanismo de erotización. Y ese mecanismo de erotización implica que hay un sujeto, y hay un sujeto activo detrás de eso, hay una agencia, no es mágico, no viene desde arriba, sino que es una agencia, y estuvo siempre en patrimonio de los sujetos socializados como hombres. A las mujeres no se le, bueno, y a otros sujetos sociales, no solo a las mujeres, no se les permite ser agente de la regla 34, vamos a ponerle. Ay, qué bueno, Irina, me diste re material. Dice que es para algunos perturbadora norma infundada. Desde hace más o menos 20 años se han venido viralizando en las redes sociales las supuestas reglas de Internet. Si bien este fue un tema creado por blogueros e internautas de la época, las normas han mantenido su vigencia hasta hoy, llegando al punto de generar un gran impacto en plataformas como Twitter e Instagram. Ese ha sido el caso de la nominada regla 34, más conocida en su nombre en inglés como Rule 34. Según lo expresado en la comunidad digital, esta se refiere a la hipótesis de que si existe, hay contenido para adultos sobre eso. Una explicación que puede ser bastante perturbadora para muchos, pero que se escapa de ser una mentira. Prueba de ello es la infinidad de contenido para adultos sobre videojuegos, anime, manga, parodias de películas, caricaturas, entre otras muchas cosas que se puede imaginar adaptadas al contenido para adultos. Si se anima a buscarlos, puede que destruya para siempre su percepción de los héroes de la infancia. ¿De dónde sale esta regla? Existen varias versiones sobre el origen de las supuestas reglas de Internet. Según la revista Vice o Vice, hay una lista de 68 normas. Sin embargo, la última está numerada como la denominación 307. ¿Pero quién las inventó? Varios portales han manifestado que la primera versión se emitió a finales de 2005 en un foro de simpatizantes del grupo Anonymous, nombre que usa el colectivo de los hackers más conocidos del mundo, donde empezaron a crear numerosos reglamentos aleatorios para molestar entre los integrantes del colectivo.
Ahora bien, según información registrada por el diario El Mundo, esto inició en 2004 cuando el caricaturista Peter Merley realizó un dibujo que intentaba explicar su frustración al ver la parodia de contenido para adultos de Calvin and Hobbes. No sé si se dice bien. Los dibujos animados de su infancia. O sea que el tipo estaba indignado. El caricaturista estaba indignado porque sus dibujos de la infancia estaban erotizados. El Internet está arruinando tu infancia desde 1996, decía una de las citas del post que dejó el artista en la webcomic de hace 18 años. La explicación del número es más breve de lo que parece, pues fue pensado al azar para hacer creer a la audiencia que había muchas más reglas, por lo que fue como una bola de nieve para que la comunidad digital empezara a crear más. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Qué buena, me encantó. Gracias, Irina. Lo sabes cómo la voy a incluir la voy a incluir ahora en los memes internos, junto con el Dino Porno hasta la regla 34. Ese sentimiento del por qué te gusta el BL muchas veces no es posible explicarlo en tu cabeza. Agradezco que esto esté en español. Qué bueno, Marisol, no, de nada. Sí, pues de hecho el primer Priel de Latam, el video que yo había hecho era sobre por qué nos gustaba el voice love. Yo como que nunca superé esa pregunta. Y si comparo ese video con lo que estoy investigando ahora, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como que ahora yo diría que esas razones que di en el primer video sobre por qué nos gusta el voice love son súper superficiales y en realidad no explican el fenómeno desde mi punto de vista, desde el punto de vista actual que tengo. Pero eso, sí, yo creo que eso es también mi motivación. Es como decir, ya, ¿por qué nos gusta el BL? Bueno, porque son dos tipos que son súper lindos y hermosos y están haciendo cosas y son románticos y expresan sus sentimientos y es como novedoso y ya no tengo que ver a más mujeres. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué eso me gusta? O sea, ¿por qué me gusta que no haya una mujer? ¿Por qué me gusta que hayan dos hombres? No solo que hayan dos hombres, ¿por qué me gusta una escena completa? ¿Por qué me gusta cuando los dibujaron, por ejemplo, en el caso de Saezuru, cuando los dibujaron dentro del auto? ¿Por qué me gusta eso? ¿O por qué me gusta cuando están en la ducha, si no está pasando nada ahí? Yo creo que eso es como que nunca se me acabó la pregunta. Pero la respuesta cambia, porque ya no es la... Yo veo creo que volvería a hacer ese video, pero pasa que ese video igual refleja un momento de mi proceso, pero ya no tiene nada que ver con lo que considero que es la razón por la cual me gusta. Bueno, chiquis, ahora sí, me despido. Que estén muy bien. Les agradezco mucho que se hayan quedado a la lectura. Recibo todo tipo de comentarios, experiencias, ideas que se les ocurran, por muy locas y despelotadas que ustedes crean, no. Son bienvenidas porque yo mucho de lo que he aprendido a decir, a contar, a reflexionar sobre el vele, que es mucho más. Por ejemplo, fíjense que acá en esta pequeña entrega yo no hablo de lo que es un imaginario erótico, por ejemplo. Pero a mí me parece necesario conceptualizarlo. Pero yo tengo un diario, queridos diarios, hoy analicé tal tema. No, literal tengo un cuaderno de anotaciones y son muchas anotaciones que yo las he sacado de ustedes. Entonces, si ustedes de repente están haciendo un atacazo místico sobre sus percepciones personales de Jinx, de Saezuru, ¿a quién más podemos poner? De Ardor, de alguna cochinada Viewfinder, aquí los tengo, de Coyote, de Yarichin, cualquiera así como un atacazo artístico, así usted le llegó la iluminación y dicen, oh, esto me gustó, por esta razón, mándenmela. A mí todo eso me sirve. Bueno, chicas, que estén muy bien, que tengan un muy buen fin, ya terminó el sábado, pero que tengan un muy buen domingo y un muy buen inicio de semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.